Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a captar su atención, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han escuchado rumores, han visto las miradas, han sentido la química, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a explorar esa conexión única que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una conexión que sinceramente los va a sorprender. ¿Están listos para desgranar los detalles, las señales y las razones por las que su relación en pantalla y para muchos, también fuera de ella, ha resonado tan fuerte en millones de corazones alrededor del mundo? Si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y hablando de conexiones únicas, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un fenómeno. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, mejor conocida como Love is in the Air, o El amor está en el aire, algo mágico surgió. No era solo una química de actuación, era algo palpable, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nosotros, los espectadores. Y hoy vamos a intentar descifrar qué hace que esta pareja sea tan especial, tan inolvidable. Vamos a recordar esos momentos que nos dejaron sin aliento, esas miradas cargadas de significado, esos diálogos que parecían salidos de un guión, pero de la vida real. Analizaremos cómo esa química en pantalla se tradujo en una conexión que muchos fans percibieron como genuina, como algo más profundo que una simple actuación. Veremos cómo sus personalidades, sus estilos y su forma de interactuar crearon una dinámica que cautivó a audiencias de todas las edades y en diferentes partes del mundo. Recuerdo perfectamente cuando se estrenó Sen Kalkapm. Era una de esas series que prometía mucho, con una premisa romántica y una pareja principal que tenía el potencial de robarse el corazón de todos. Y vaya si lo hicieron. Kerem Bürsin con su carisma natural, su energía y esa mirada intensa, y Hande Erçel con su dulzura, su expresividad y su belleza radiante. La combinación era explosiva. Desde el primer episodio, se notaba una comodidad entre ellos, una facilidad para interactuar que pocas veces se ve en actores que acaban de conocerse. Sus escenas juntos tenían esa chispa, ese algo que te hacía querer ver más, que te hacía suspirar con cada gesto, con cada roce accidental, con cada palabra susurrada. La forma en que se miraban, o esas miradas, eran auténticas, cargadas de emoción, de ternura, de pasión. No eran miradas ensayadas, parecían miradas que surgían de un sentimiento real, de una conexión genuina. Y no se trata solo de las escenas románticas. Incluso en los momentos de conflicto o de tensión, su conexión se manifestaba. Había una comprensión mutua en sus interpretaciones, una forma de complementarse que enriquecía cada escena. Kerem podía mostrar esa vulnerabilidad detrás de su fachada de hombre fuerte, y Hande podía reflejar esa determinación y esa fuerza interior que la hacían aún más cautivadora. Esa fluidez en su actuación conjunta fue clave para el éxito de la serie. Los guionistas supieron aprovechar esa química y los directores supieron capturar la esencia de su conexión. Y nosotros, el público, lo sentimos. Sentimos que estábamos presenciando algo especial, algo que iba más allá de la ficción. Más allá de la pantalla, la relación entre Kerem y Hande también ha sido un tema de gran interés para los fans. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de teorías, de deseos de que su romance en la serie se hiciera realidad. Y sí, durante un tiempo fue así. Su relación fuera de cámaras, aunque privada en muchos aspectos, se hizo pública y fue recibida con alegría por muchos de sus seguidores. Verlos juntos en eventos, en entrevistas, en sus redes sociales, compartiendo momentos de complicidad, alimentaba aún más esa idea de una conexión única y profunda. No se trataba solo de que fueran compañeros de trabajo, se percibía que había una amistad sólida, un respeto mutuo y, en su momento, un amor verdadero. Analicemos algunos de los elementos que contribuyeron a esta conexión especial. Primero, la química actoral, como ya mencionamos, fue fundamental. Pero no es solo la química, es también la forma en que ambos actores se entregaban a sus personajes y a la historia. Se veía que disfrutaban trabajando juntos, que se apoyaban mutuamente en el proceso creativo. Esto se traduce en actuaciones más auténticas y por ende en una conexión más creíble para el público.
Imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos en el set, ensayando, filmando, viviendo las vidas de sus personajes. Esa convivencia intensiva, cuando se da en un ambiente de respeto y buena sintonía, puede generar lazos muy fuertes. Otro punto a considerar es la narrativa de la serie. Senkalkam no era solo una comedia romántica, exploraba también temas de crecimiento personal, de superar obstáculos, de encontrar el amor verdadero a pesar de las diferencias. Kerem y Hande como protagonistas tuvieron la oportunidad de mostrar diferentes facetas de sus personajes, de evolucionar juntos a lo largo de la trama. Esto permitió que la audiencia se involucrara emocionalmente con su relación, que sintiera sus alegrías y sus tristezas. Y cuando los actores son capaces de transmitir esas emociones de manera tan efectiva, la conexión con el público se vuelve mucho más profunda. Pensemos en las entrevistas que dieron juntos. La forma en que se reían, se picaban amistosamente, se defendían el uno al otro, todo ello reforzaba la imagen de una pareja con una conexión real. No era solo un guión preestablecido para las entrevistas, se percibía una espontaneidad, una naturalidad en sus interacciones que conquistó a muchos. Kerem, con su energía desbordante y su sentido del humor, a menudo hacía sonreír a Hande y ella, con su mirada tierna, le respondía con gestos que demostraban su cariño. Esa dinámica de dar y recibir, de complicidad, era encantadora. Además, la forma en que ambos artistas abordaron su fama y su relación también jugó un papel importante. Si bien se mantuvieron relativamente privados en ciertos aspectos, no evitaron mostrar públicamente el cariño que se tenían. Esto permitió que los fans se sintieran parte de su historia, que celebraran sus momentos felices y que sintieran la autenticidad de su relación. La ausencia de controversias o escándalos significativos alrededor de su relación también contribuyó a mantener una imagen positiva y admirada por parte del público. Ahora es importante recordar que aunque su relación se haya terminado, el legado de esa conexión única perdura. El impacto que tuvieron en la televisión turca y a nivel internacional es innegable. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debe a la química y al carisma de Kerem y Hande. Ellos demostraron que una historia de amor, bien contada y con actores que se complementan a la perfección, puede conquistar corazones en todo el mundo. Incluso después de su separación, la admiración por su trabajo conjunto y por la conexión que compartieron sigue presente. Muchos fans aún recuerdan con cariño su tiempo juntos y esperan poder verlos en futuros proyectos, aunque sea como compañeros de actuación. Esa huella que dejaron es difícil de borrar. La manera en que lograron crear personajes tan entrañables como Serkan y Eda, que se convirtieron en íconos del romance televisivo para una generación, es un testimonio de su talento y de la fuerza de su conexión. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que realmente hace que una conexión sea única? Creo que va más allá de la simple atracción física o de la química de actuación. Es una combinación de factores: respeto mutuo, admiración, una comprensión profunda, la capacidad de hacer reír al otro, de apoyarse en los momentos difíciles, de crecer juntos. Y Kerem y Hande en su momento parecieron tener todo eso. Lo vimos en sus sonrisas, en sus gestos, en la forma en que se defendían mutuamente, en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar el uno del otro. Consideremos también el impacto cultural de su relación. En una industria donde las relaciones de celebridades a menudo son objeto de escrutinio y especulación, la forma en que Kerem y Hande manejaron su relación, manteniendo un equilibrio entre lo público y lo privado, inspiró a muchos. Demostraron que es posible ser figuras públicas y al mismo tiempo proteger la intimidad y la autenticidad de sus vínculos personales. Además, es fascinante observar cómo la narrativa de sus personajes en Senkalkam resonó con tantas personas. La historia de Serkan y Eda, con sus altibajos, sus malentendidos y su eventual superación de obstáculos para estar juntos, se convirtió en un reflejo de las propias esperanzas y sueños de muchos espectadores. Y el hecho de que Kerem y Hande pudieran dar vida a esa historia con tanta convicción hizo que la conexión fuera aún más poderosa. Pensemos en las escenas icónicas: el primer beso, los momentos de reconciliación, las declaraciones de amor. Cada una de esas escenas estaba cargada de emoción, y gracias a la habilidad de Kerem y Hande para transmitir esa emoción, se convirtieron en momentos memorables para la audiencia. No eran solo actores recitando líneas, eran dos personas compartiendo una experiencia intensa y haciendo que nosotros la sintiéramos también. Y ahora, para entrar un poco más en detalle, analicemos cómo sus estilos individuales,
tanto en actuación como en su vida pública, se complementaban. Kerem, con su energía, su espontaneidad y su toque de rebeldía, aportaba una chispa de intensidad a la relación. Ande, con su elegancia, su dulzura y su aire más sereno, aportaba un equilibrio y una ternura que creaban una dinámica fascinante. Era como si hubieran sido creados para complementarse, para equilibrarse mutuamente. También es importante destacar la influencia que tuvo el equipo de producción y guionistas de Senkalkam. Sin duda, supieron captar la magia que existía entre Kerem y Ande y la plasmaron de manera brillante en la historia. La forma en que desarrollaron los arcos de sus personajes, la manera en que crearon situaciones que permitieran que su química brillara, todo ello fue fundamental para el éxito de la serie y para la percepción de su conexión única. Y pensemos en el público. La audiencia de Senkalkam no era pasiva, era una audiencia activa que se involucraba emocionalmente con la historia y con los personajes. Los comentarios en redes sociales, los fanarts, las teorías sobre su relación, todo ello demostraba el profundo impacto que Kerem y Ande y su conexión habían tenido en millones de personas. Sentir esa conexión y ese amor del público de vuelta, sin duda, debió haber sido una experiencia muy gratificante para ambos. En resumen, la conexión única entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es una amalgama de química actoral excepcional, personalidades cautivadoras, una narrativa de amor envolvente y una relación que durante un tiempo traspasó la pantalla para cautivar a millones. Su trabajo en Senkalkam no solo los consolidó como estrellas globales, sino que también nos regaló una historia de amor televisiva que difícilmente olvidaremos. Demostraron que cuando dos artistas talentosos conectan de verdad, el resultado es algo mágico, algo que resuena en nuestros corazones y nos deja deseando que esas historias de amor, tan reales y tan conmovedoras, continúen. Así que ahí lo tienen, hemos explorado esa conexión única entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, desgranando los elementos que la hicieron tan especial y tan sorprendente para muchos de nosotros. Desde la intensidad de sus miradas en pantalla hasta la complicidad que mostraban fuera de cámaras, está claro que hubo algo verdaderamente especial entre ellos, algo que trascendió la simple actuación y tocó el corazón de una audiencia global. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta conexión única. ¿Qué momentos de Kerem y Ande recuerdan con más cariño? ¿Creen que fue una conexión realmente especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. La conversación continúa en la sección de comentarios. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin, Ande Erçel o simplemente amantes de las buenas historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.